Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me río porque hace mucho tiempo que no hago ningún vídeo a cámara. Es que me veo y me da la risa tonta esta de cuando conoces, cuando conoces a alguien que te ríe y no sabes muy bien por qué. Últimamente no suelo hacer muchos vídeos y es porque le pasará a mucha gente. La energía que tenemos es limitada. Entonces, entre que tengo un trabajo que aunque intento mantenerlo separado de este canal, de cualquier mensaje o vídeo mío, pero sí, sigo teniendo un trabajo laboral que me requiere muchísimo tiempo y energía. Y Hugo, que no tiene escuelita y es verano, pues se junta todo. Entonces, cuando me sobra tiempo, lo dedico a normalmente a estar en el limbo, vamos, o sea, desconectar realmente, desconectar de forma total, vamos. Así que no, porque sí, porque para mí hacer vídeos sí me requiere emocionalmente o sí me requiere energía. Entonces, no, últimamente no hago muchos vídeos, pero eso cambiará, porque tengo muchas cosas que contar. Y ahora que lo digo, sí es verdad que si viviera en pareja, hostia, tío, eso es surreal, tío. Si viviera en pareja, mi vida sería mucho más fácil. No va de esto el vídeo, ya lo veré en el título. Pero si viviera en pareja, mi vida sería mucho más fácil. Y cuando pienso en mis padres, cuando eran jóvenes y tenían niños, su vida, muchas veces pienso, la vida de mis padres era más fácil. Coño, era más fácil porque eran un equipo. Porque antes vivir en pareja era ser un equipo. Ser un equipo no es. Ser un equipo es remar en la misma dirección. Todo el que haya trabajado, todo el que haya jugado o practicado un deporte de equipo sabe lo que significa un equipo. Y el que no haya practicado ningún deporte de equipo no puede saber realmente lo que es un equipo. Y un equipo es, si uno se cae, le da la mano para levantarse. Y si alguien le pega de tu equipo, te pones delante. Eso es un equipo de remar en la misma dirección, dicho de una forma más moderna. Pero sí, mis padres eran un equipo. Mis padres mucho, independientemente de los roles que ocuparan cada uno, de los ingresos que tuvieran, de los hijos que tuvieran, que todos tenían hijos, pero nuestros padres eran un equipo. Y por eso su vida parece más fácil que la de ahora. Pero porque no entendemos el contexto. Yo, padre separado, con niños viviendo en el campo. Claro, que mi padre vivía mejor que yo. Bueno, no sé, yo tengo acceso a más cosas, gano más y tengo más posibilidades que él. Creo que es un poco injusto que diga que su vida era más fácil que la mía. O, yo sé, algo falla aquí en la ecuación. Pero de eso no va el tema, como digo. Pero sí es verdad que yo soy de las personas que piensan que una persona solitaria o única criando a un niño, aunque tenga una custodia compartida y tal, pero un día y otro día, una persona sola con un niño, yo eso lo veo muy poco natural. Por lo menos en mi caso, porque yo soy una persona que necesita desconectar un poco. Mucho, pero la típica persona que está trabajando y está una hora focalizado y se levanta 5 minutos y vuelve, por ejemplo, ¿no? A mí eso me gusta, me viene bien. Y con Hugo me pasa, pero no lo puedo hacer mucho porque no puedo desconectar todo lo que quisiera desconectar en mi vida diaria, digamos. Entonces, no puedo ofrecer muchas veces lo mejor de mí en cada faceta. Eso no es natural, porque eso viene lo del equipo. Si yo pudiera desconectar, por ejemplo, de Hugo, él no tiene culpa de nada, pobre. Pero si yo pudiera desconectar de él una hora y volver a la hora, podría dar mucho más de mí que estando todo el rato. Entonces yo no lo veo. Solo una persona que fuera muy, muy, muy egoísta podría pensar que puede dar siempre lo mismo en cualquier momento, todo el rato, yo qué sé, se está engañando. No, un niño estaría mucho mejor, vuelvo a decir en mi caso, pero si pudiera desconectar, volver, para el niño sería mejor porque va alternando, va a ver distintos puntos y tal. Y a él le vendría muchísimo mejor. Entonces, no es el tema, vuelvo a decirlo, pero sí es verdad que la vida en pareja
es mucho más fácil. Y voy a hacer un vídeo de esto, pero el vídeo de hoy es comprar, no sabría cómo etiquetarlo, una casa de campo, una finca rústica, un chalet, no sé, no sabría, una parcela, no sabría porque hay muchas posibilidades de vivir en el campo, desde fincas que tienen un cortijo y lo restauras, o una finca que pones un contenedor, o una finca que ya tiene una casa, o un chalet, yo qué sé, hay muchas formas. Entonces no sabría cómo etiquetarlo, pero sí de consejos o mi punto de vista para comprar un lugar en el campo para vivir, bajo mi experiencia, ¿vale? Y es que yo cuando compré este lugar, que lo compré, no le debo nada al banco y estoy muy orgulloso de eso porque es bastante satisfactorio no deberle nada al banco, ¿vale? Casi durante toda mi vida le he estado debiendo algo al banco, y entonces no deberle nada al banco creo que es bastante satisfactorio y mucha gente hoy en día me entenderán porque la mayoría le deben algo al banco y cuando dejan de pagar una hipoteca porque la terminen y tal, se sienten muy bien. Entonces, sí es verdad. Me voy del tema otra vez. Pero cuando yo compré este lugar, hace 1 año y medio, vi 4 posibilidades. Me refiero a cuatro opciones de poder afrontarlo, digamos, ¿vale? Económicamente y que se amoldara a mis necesidades, aunque tampoco era no era muy exigente, ¿vale? Por mi situación en aquel momento. Pero vi 4 posibilidades, ¿vale? 4. Es importante este número porque desde que yo compré este lugar, sí me gusta ver cómo evoluciona este tipo de mercado. El de fincas, el de parcelas, el de pequeñas fincas con árboles, que aunque no se pueda edificar Vamos, que me gusta ver cómo evoluciona este mercado, ¿vale? Y desde hace 1 año y medio a ahora, hoy en día, no hay nada de oferta. Si yo, es curioso, porque si yo me separara hoy en día, no podría vivir en el campo. Es algo muy importante porque cuando yo empecé a hacer vídeos, digo, voy a mirar qué hay en internet, qué gente hay en internet haciendo vídeos en el campo o viviendo en el campo, ¿vale? Luego ya dejé de verlos. Pero sí es verdad que digo, a ver qué se hace, o a ver qué la gente que transmite, o a ver la gente cómo es su vida. Entonces, hasta ese momento no había tenido curiosidad por saber de gente viviendo en el campo porque me tenía que centrar, digamos, en mi propia vida. Pero sí, una vez que ya decidí hacer vídeo, digo, bueno, voy a ver. Y hay bastante gente viviendo en el campo, para mi sorpresa, o bastante gente que comparte vídeos viviendo en el campo, ¿vale? No sé si es un nicho, la verdad. Se puede considerar un nicho, creo. Sí, ¿no? Creo que sí. Pero vi que vi que hay 2 grupos, tal, la persona o incluso la familia que lo hereda o que tiene una parte de la herencia y se hace cargo de la otra parte, se lo compra y tal, con las facilidades que se puede obtener de comprar una parte de la herencia a otros familiares o lo que sea. Total, que es bastante más fácil, gente que lo hereda completamente o parcialmente y tal, y otra gente que lo compra. Y la parte que lo compra, pues, normalmente son gente que, bueno, tienen pocas responsabilidades, pocas aspiraciones. Esto hay que cogerlo entre comillas porque a veces entendemos aspiraciones como comprarse un buen coche o viajar, tal. Pero en sí pocas aspiraciones me refiero no aspiraciones a tener más, sino, yo qué sé, se compran el lugar, pero le hacen pocas obras o quieren mejorarlo poco, o, en fin, ese tipo de aspiraciones me refiero, ¿vale? O más o menos quieren una vida tranquila, digamos.
Y ese tipo de gente al final fomenta que gente que cambia de un lugar a otro, mucho. Ese tipo de personas al final fomenta, yo vi que fomentaban que el que no vive en el campo es porque no quiere, porque se esfuerza poco, bueno, porque no lo intenta, que también se transmite lo de salirse del sistema, de la rueda de la rata, todas estas cosas que yo tampoco comparto. También estaría chulo hablar en un vídeo de todo esto de salir del sistema, o de los que presumen que salen del sistema y luego tienen un canal de YouTube. Es un poco surreal, pero bueno. Pero sí es verdad que la gente, es injusto transmitirle a la gente que no están viviendo su vida soñada en general, o su vida en el campo, porque no se esfuerzan bastante o porque no quieren. Es injusto porque yo, si me separara hoy en día, no estaría viviendo en el campo. 99%. Podría decir, sí, ya, pero en un año y medio hubieras ahorrado más y tal. Es que no se acerca. Nada, lo que se vende es de alto poder adquisitivo. Quiero decir, no se venden perfiles bajos, como yo llamo a este lugar. Un lugar de perfil bajo. Se venden cosas, iba a decir caras, pero no sé si son caras, sino simplemente de un precio elevado. Si lo valen, seguramente lo valen. No son caros, sino que lo valen. Pero que no es... Yo, por ejemplo, no podría acceder. Entonces, por mucho que hubiera ahorrado en un año y medio, es difícil. Pero bueno, pues se podría dar, no lo sé. Pero las posibilidades son muy, muy, muy pequeñas comparadas con hace un año y medio, donde vi 4 lugares y al final me quedé, ojo que me quedé con él. Este era el más barato de los 4, incluso siendo el más barato de los 4, se acercaba más a mis exigencias, digamos, siendo el más barato. No diré el precio, si alguien quiere saber el precio, esto es lo típico que he visto en algunos vídeos, si queréis saber el precio de este lugar, ponérmelo en comentarios. Pero sí es verdad que no lo hay. Y sería injusto que yo dijera en los vídeos que si no estás viviendo en el campo es porque no quieres. Es injusto. Y también se podría decir, pues te espera, sigue ahorrando hasta que te llegue el momento. Bueno, yo me separé, tenía un hijo de 2 años y tenía que tomar una decisión. No puedo, ahora vivo aquí, luego me voy para allá, luego vuelvo, luego voy al otro lado y espero a que llegue un lugar que yo no puedo. Al final, seguro, 100% que hubiera tomado la decisión de comprar un apartamento en algún lugar cómodo, cerca de la residencia que tenía anteriormente, que me hubiera hecho la transición y la separación más fácil, seguro. Sería hipócrita si no dijera eso. Entonces, pero cuando yo hablo con mi padre, le pregunto si le gusta esto, y que si él le gustaría vivir en un lugar, tal. Cuando lo hablo con él, siempre me dice, si estuviera solo, si no sé qué. Suena a excusas, pero sería injusto que a una persona, y como mi padre hay muchos, sería injusto que yo le dijera que son excusas, es porque no quieres, o porque no lo has querido bastante, o porque no lo has deseado, yo qué sé. Es injusto, porque no somos conscientes de que a veces las circunstancias son más fuertes que nuestro deseo. Si yo deseo vivir más en el campo, hace un año y medio lo deseaba más que ahora, no. Pero si me separara ahora, ¿podría vivir en el campo? ¿Viviría en el campo? Seguramente no. ¿Es que lo deseo menos que hace un año y medio? No, lo deseo seguramente igual. Entonces, es injusto transmitirle a la gente y que la gente en el fondo se sienta un poco mal por no poder vivir esa vida idílica que parece que vive la gente en el campo, aunque se le está cayendo el techo a pedazos, pero está viviendo su sueño. Es injusto, es injusto. Yo lo veo cuando hablo con mi padre. Es injusto que yo le diga a mi padre que estás viviendo en un piso, en una pequeña ciudad porque él quiere. No ha querido... Es injusto, es injusto. ¿Sí? Entonces,
ese mensaje que se transmite no me gusta. Dicho esto, cuando yo compré esta vivienda, me alegro de haberla comprado porque me di cuenta, yo en su momento me di cuenta, y es una pena que mucha gente no se haya dado cuenta, y aunque hay una crisis de viviendas, es verdad que la vivienda, digamos que es ilimitada. Hay una crisis de vivienda, sí, eso es real. La gente no puede acceder a la vivienda, son otras razones, pero cuando piensas en una vivienda, en un piso, piensas que es ilimitado y es real, ¿vale? Quiero decir, cuando piensas en una casa, en un campo, es limitado, no ilimitado. Quiero decir, las parcelas con sus requisitos es muy limitada, muy limitada. Cada vez es más limitada. Cada vez yo me di cuenta hace 4 años, por eso me centré solo en vivir en un lugar así, porque sabía la tendencia, me fijé en la tendencia, sobre todo después de la pandemia y toda aquella historia, pero cuando piensas en una vivienda, hay mucha oferta. Si es cara, no se puede acceder, los préstamos, eso es independiente, pero sí hay viviendas, sí, que están en alquiler. Yo no entro en eso, pero la hay. Es casi, la vivienda es casi infinita. Se puede construir bloques, en cada bloque hay muchísimas viviendas, pero sí es verdad que una vivienda en el campo es limitada. Y cuando empiezas a ponerles requisitos, cada vez se limita más. Me refiero, una vivienda en el campo que tenga un acceso por asfalto. Uf, ese filtro, solo ese filtro ya es mucho. Una vivienda en el campo que tenga un pozo propio. Segundo filtro. Son filtros que son para cualquiera que que nunca haya ojeado este tipo de viviendas, son filtros muy grandes. Una vivienda en el campo que tenga acceso a la electricidad, a un enganche de luz de una torre. Son filtros muy grandes. Entonces, por cada filtro se reduce. Entonces, es muy limitada. Es una pena porque cada vez yo creo que la gente se está dando cuenta que el futuro, o bueno, o el que se lo pueda permitir, en fin, o como negocio incluso, son las viviendas en el campo. Incluso ya no es solo vivienda, sino el campo en sí sin vivienda, porque luego puedes poner un contenedor, una casa prefabricada. Y tú dirás, bueno, si no tiene agua, hago un pozo. Es que también está muy restringido los permisos, hacer pozos, cada vez. Tú dices, bueno, pues construyo. Esto, por ejemplo, es una parcela rústica. Dentro de la parcela rústica consiguieron hacer una vivienda digna, ¿vale? Porque luego ves que cosas por ahí que, hostia, ojo, pues, que luego uno vive en cualquier lugar, pero no tengo un hijo y tal, pero dentro de esta finca rústica consiguieron construir una vivienda digna. Entonces, ya no es fácil comprar una finca rústica, no es que tiene una construcción en ruina que la puedo restaurar y hacerle una pared y luego está poco accesible. Yo que sé, que no es que cualquiera que haya deseado vivir en el campo y lo lleva mirando un cierto tiempo, se habrá dado cuenta de esta tendencia. Y es una putada. Es una putada porque las posibilidades a esas personas que lo desean se le van y ellos no tienen culpa. A veces será su circunstancia, su vida, el mercado laboral también, el mercado inmobiliario. Quiero decir que son tantas las circunstancias que ellos es que no tendrán culpa y se les estará escapando las posibilidades. Y yo cuando compré este lugar, yo tenía unos requisitos, pero incluso con los requisitos que yo tenía, había bastantes, como he dicho, 4, ¿vale? Y mis requisitos, pues lo he dicho, ¿no? Que fuera bueno. Y luego yo
tenía un filtro más grande que ninguno, que era la cercanía a mi antigua residencia. Quiero decir que tenía que estar lo más cerca posible a la madre de mi hijo. Que menos. Por lo menos que menos que intentarlo. Incluso así, pues estoy un poco retirado. Digamos que estoy a 20 minutos en coche. Es bastante. Bueno, no es tanto, la verdad. Pero sí es bastante para lo que pensaba en un primer momento. Pero bueno, visto luego ya en el día a día, la verdad que no es poco. Pero ese filtro ya me... Quiero decir que si yo no hubiera tenido hijos, yo pienso que estuviera en Asturias, por ejemplo. Entonces, es un filtro grande. Sobre todo por un filtro de kilómetros de diámetro. Entonces, para mí es un filtro grande. Pero, por ejemplo, si yo volviera a comprar un lugar, por las cosas claras que yo tengo, para mí, el acceso. Tiene que tener un buen acceso. Es verdad que no tiene por qué ser por asfalto, pero si es por asfalto, mucho mejor. Pero el acceso es muy, muy importante. Es muy importante en el día a día. Otra cosa es que yo voy a vivir en una... Si tienen niños, es que cambia totalmente la circunstancia de las personas. Por eso digo que las circunstancias, yo al tener niños, mis filtros son seguramente distintos si no tuviera niños. Pero el acceso para mí es muy importante. No tiene que ser asfalto, pero sí el acceso rápido. Bueno, me refiero rápido, no... 10 minutos, no es que está 10 minutos y luego 20 minutos por carriles, aunque el carril es bueno. No, el acceso tenía que ser bueno. Para mí sigue siendo importante tener un buen acceso o un rápido acceso, digamos, desde una carretera principal, ¿vale? Que tuviera acceso a un enganche eléctrico o a la corriente eléctrica esta, no sé, a la de Endesa o como se diga. Es importante, porque sí, puedes tener, vi algunos que no tenían enganche, pero tenían placas, pero también tenían la posibilidad de engancharse porque tenían un poste cercano y tal. Lo que pasa es que tenías que cubrir tú con los gastos y tal, tirar una línea de cable, en fin, tampoco es muy costoso, siempre que haya un poste, yo que sé, si hay un poste no sé, a 100 metros incluso, está bien, creo. Vamos, tampoco es, pero por lo menos que haya un poste cercano. Pero sí es importante que tenga, vuelvo a decir, porque vengo con un niño. Entonces, para mí sí era importante que tuviera también un enganche eléctrico a la electricidad. Que tuviera no saneamiento, porque vivir en el campo y saneamiento creo que es incompatible. Quiero decir, si tienes saneamiento, yo creo que la diferencia entre vivir en el campo, o lo que se considera vivir en el campo, y vivir en un pueblo cercano, en los alrededores, en ciudades, es el saneamiento. Si llega el saneamiento, bueno, ya no se considera campo, creo, porque si si el ayuntamiento ha llevado allí el saneamiento es porque hay una urbanización, hay mucha demanda, muchas viviendas. O sea, no que tenga saneamiento, pero que sí tenga acceso a agua. Cuando no tienes un saneamiento, quiero decir agua potable o por saneamiento, es porque tiene agua de regadío. Y aquí en esta zona va como por cota, ¿no? Cota 200, cota 300. Depende de la cota que tenga, depende yo qué sé, no sé mucho, no entiendo mucho ese tema, qué diferencia o si tienen más cantidad de agua, menos, no sé muy bien. Pero sí que tengas esa posibilidad y que tengas pozo propio. También para mí era importante. ¿Por qué? Porque el agua de regadío, como yo lo llamo, ese agua no está tratada. Es verdad que tú puedes tener un aljibe, ¿no? Y una depuradora, un pequeño depuradora donde la filtres, ¿no? Y luego, pues, con un pequeño motor la inyectas en tu casa o simplemente con el agua de pozo también podrías llenarle el aljibe y tal. En fin, que las posibilidades, mientras más posibilidades tengas, más fácil se te hace en caso de que alguna de las dos no te parezca
oportuno. Si tienes agua de regadío y la filtras y la pasas por una depuradora y llenas tu aljibe y luego hacia tu casa, es igual que el agua de que llega a una ciudad, incluso mejor. Y si tienes un pozo propio y sacas agua de él y llenas tu aljibe, pues quizás no tienes ni que filtrarla porque el agua del pozo es de un manantial. En fin, que las posibilidades son varias, pero sí es verdad que me gustaba que tuviera no solo una, sino varias posibilidades. Como no, la posibilidad de saneamiento no era, o no la quería, o no la necesitaba realmente, pues sí, el agua de regadío, digamos, y el agua de pozo propio. Y luego que tuviera lo que se le llama donde se echa el agua gris, ¿no? El agua gris es, bueno, donde va todo el agua sucia de la casa, tanto la del fregadero como la del váter o la de lavarse las manos, tal, todo ese tipo de agua, incluso la de la lavadora, todo ese tipo de agua, un pozo. No sé cómo lo llaman, un depósito, un pozo donde el agua se depura, no sé muy bien el nombre, su nombre es... Lo dejamos en pozo, ¿vale? Que ya lo tuviera, es como un depósito gigante que está enterrado y bueno, tiene sus filtros naturales de gravilla y tal, y va filtrando el agua y se va quedando la suciedad. Luego viene un camión cuando se llena y viene un camión y te lo vacía. Tiene una tapadera, tiene un respiradero, ¿vale? Yo no entiendo mucho, hasta que no tuve la finca, nunca había tenido acceso ni conocimiento de este tipo de pozos, pues no, nunca he tenido nada en el campo. Pero sí es verdad, yo tengo el pozo, que es grande, no sé muy bien, si es de 2000 litros, no sé, muy grande. Yo todavía no se ha llenado, ¿vale? Pero si tengo un tubo, un respiradero largo y va hacia el final hacia un lugar apartado, y luego sale para arriba. Se supone que el respiradero del pozo que suele echar algún tipo de olor en algún momento y tal. Y luego pues, tengo una pequeña alcantarilla, una arqueta, una tapadera, que si la levanto por debajo está el tapón, digamos, que me imagino que yo no lo he abierto, pero se desenrosca y luego por ahí meterán el tubo que aspira. Lo he visto, el tipo de camión sí sé cuál es, pero todavía no lo he necesitado. Pero sí es importante. No tiene que hacerlo. Para mí también era importante que estuviera ya hecho. Y esta finca también lo tenía. Hay varios modelos. Hay unos que filtran, otros que no, otros, yo qué sé. No sé muy bien cuál es este tipo, pero yo no lo he llenado. Es verdad que luego, por ejemplo, yo en la lavadora, o cuando hice la instalación de la lavadora, metí el tubo dentro de la canalización que hay en el exterior para ir a estar depósito, pero también dejé la posibilidad de echar el agua fuera, en la tierra. Y es porque también uso un detergente y unos suavizantes ecológicos, que su agua se puede utilizar luego para regar. Incluso es buena porque tiene incluso nutrientes y tal. Entonces, no todo el agua, al final cuando vives en el campo, no todo el agua va a ese depósito. Puedes intentar filtrarlo y tal. Como, por ejemplo, como la ducha que hice fuera. Al final me ducho fuera, pero no utilizo un champú normal. Utilizo un champú que el ecológico, que no le haga daño al... Entonces ese agua no tengo que canalizarla al pozo. Total, que me voy del tema. Es importante. Primero el acceso. Si es por asfalto, mejor. Segundo, el acceso a un enganche, a una corriente eléctrica. Que tenga algún lugar donde evacuar el agua, ¿vale? El agua mala, digamos. Y cuarto, era la posibilidad de conectar también. Hoy en día es raro pensar que en algún lugar no te puedes conectar y sí es verdad que al final sí tuve algunos problemas para conectarme y contraté finalmente Starlink. Pero incluso yo creo que teniendo un router exclusivo, con una tarjeta, un contrato exclusivo,
5G, tal, alguna antena, yo qué sé, no sé. Ya sería cuestión de mirarlo, pero depende esto como todo, depende de las necesidades que tenga, pues depende lo que necesita. Vale, en mi caso era unas necesidades profesionales, entonces sí necesitaba un buen acceso a internet. Y luego hay otras cosas que no eres consciente en su momento y son importantes también. Por ejemplo, en mi caso, en mi opinión, el tipo de tierra de la finca, el tipo de terreno, también creo que es bastante importante a la hora de comprar o de adquirir un lugar, ya sea para vivir siempre o no y tal. Ya, ya depende también el uso que se le dé, pero sí el tipo de terreno es muy importante. Que, que hay cultivado en los alrededores, qué tipo de árbol frutal, si la gente siembra algún cultivo, alguna hortaliza, verdura, yo qué sé, algo. En mi caso, que yo no le presté ningún tipo de atención, para mí en su momento pensamos que toda la tierra es igual y no es así. Luego te das cuenta que no es así, toda la tierra no es igual, todo el terreno no es igual, ¿vale? Hay terrenos que retienen más el agua, terrenos que retienen menos el agua, más arcilloso, menos, con granitos, tipo pizarra, yo qué sé. Todo el terreno no es igual. Parece que en la superficie es todo igual, pero no es igual, créeme. Yo en general sí estoy bastante contento con el tipo de terreno que hay aquí. De hecho, es una zona muy para árboles frutales, tipo aguacate, mangos, chirimoyo. Sí es muy codiciada, digamos, sí es bastante buena. Para cultivo es menos bueno el tipo de terreno, pero ya sabes que luego si el tipo de terreno no es muy bueno, se puede mejorar, se pueden crear pequeñas elevaciones, pequeños bancalitos, los rellenas con estiércol, con tierra vegetal, tierra más buena, en fin, lo remueven luego todo y tal. Eso si no es muy mal, se mejora y se queda bastante bien. Yo no estoy bastante contento. Quiero decir, incluso mi padre dice, madre mía, cómo crecen aquí los pimientos, los tomates. Sí. Entonces, yo en ese sentido sí estoy bastante contento. Sin haberle prestado atención. Luego otro aspecto que yo tampoco le presté atención y también estoy bastante contento es el tema de incendio. Y ojo, esto es muy serio. Y yo no creo que nadie le preste atención cuando se va a comprar un lugar en el campo. Y si hay incendio, hostia, pero es un tema, sobre todo ahora en agosto, cualquiera le echa un vistazo a las noticias, es un tema muy serio. En caso de incendio, poco se puede hacer, ¿vale? Pero sí hay detalles que se pueden tener en cuenta. Es, por ejemplo, que puedas tener los alrededores de tu finca o de tu parcela, o como lo quieras llamar, limpio. Quiere decir, de tu valla hacia afuera, incluso, y de tu valla hacia adentro, claro, que pueda haber algún metro o alguna distancia donde puedas limpiar o tengas acceso a ella y puedas tenerla limpia. Siempre con el objetivo de dificultad, en caso de incendio, de dificultad que el fuego tenga acceso a tu parcela. Y que los alrededores, y cómo tienen la gente la finca de los alrededores, pues cómo la tienen cuidada o limpia, o qué aspecto tiene o qué mantenimiento le dan. En ese sentido, yo sí también estoy bastante contento porque puedo mantener mi alrededor, ¿vale? De mi finca. Puedo acceder a ella. Por una parte no, porque ya no pertenece, pues tengo una parte sí que da, digamos, a la carretera o al carril, a un carril, o a una zona de nadie, digamos, no sé muy bien a quién pertenece esa zona.
Me refiero a una cañada. Y no sé muy bien si es del ayuntamiento, no sé muy bien a quién pertenece, ¿vale? Pero puedo acceder a ella y puedo puedo limpiarla y mantenerla al margen. Luego puedo acceder también a la de mis vecinos, finca de mi vecino, puedo acceder ahí y limpiarla un poco. Yo les pido permiso y tal. Y luego a otra parte de la carretera o a otra parte. Quiero decir que en general puedo acceder y mantenerla limpia. Que en caso de incendio dificulta un poco más que el fuego acceda, ¿no? Luego mis vecinos, que son fincas que están en explotaciones de árboles, pues la tienen bastante limpia también, ¿vale? Bastante limpia. Y luego, al ser árboles que requieren agua, pues riegan prácticamente todos los días. En general está todo bastante verde y limpio. Así que yo creo que en caso de incendio, yo creo que esta zona es difícil que el incendio avance. Pero ya sabes que los incendios son muy chungos, ¿sabes? Y que luego el acceso a tu finca, antes dije que fuera por un buen acceso, y luego que tenga 2 accesos, que no era en su momento para mí importante, pero visto hoy en día, en caso de incendio, sí es importante que tenga 2 accesos, porque si hay en caso de incendio, el fuego cruza la carretera rápido, vamos, cae o en mitad de la carretera, caen árboles, ramas, lo que sea. Sí es importante que tenga 2 accesos. Y aunque esta carretera digamos que es privada, porque el asfalto termina un poquito más adelante, un kilometrillo o menos, sí, luego termina en muchos carriles para acceder a muchas fincas y luego cruces y cruces y cruces de carriles. Son públicos, quiero decir que terminan en la carretera principal. Y es que para que la gente pueda acceder por 2 lugares a sus fincas. Ojo, yo creo que todo tiene sentido. Así, o de forma más cercana. Para mí es más fácil acceder por un lugar, pero podría acceder, de hecho, con la bicicleta cuando voy por el otro, ¿vale? Entonces, en ese sentido también es importante que tengan 2 accesos a tu finca o por 2 lugares. Creo que en caso de incendio también es bastante importante. Así que en ese sentido, yo sin prestarle atención, tanto el terreno como el acceso en caso de incendio y tal, para mí estoy bastante contento. Así que son 2 aspectos importantes que yo no lo tendría en cuenta en su momento. Y hoy en día sí lo tendría. Así que creo que, último, y ojo, para mí también es muy importante. Es muy importante y tampoco lo tuve en cuenta en su momento. Y es los vecinos. Yo he visto cuando paseo con la bicicleta o voy corriendo y tal, veo muchas casas muy chulas, la estructura me refiero incluso, pero luego veo que son fincas, parcelas, algunas son alargadas, ¿vale? Que tienen metros delante y tal, que son bastante íntimas, pero tienen vecinos, quiero decir, veo muchas parcelas, pues una, otra, ¿no? Me imagino que en su momento fueron fincas, no sé si fueron y luego se vendió, se hicieron parcelas, no sé muy bien, o incluso eran de un heredero y luego los herederos, no sé, me imagino. Pero sí veo muchas parcelitas, bueno, parcelas grandes, pero sí veo que muchas que están todas muy uniformes y se dividen y luego veo que aunque son independientes, no son casas con casas, no son adosados, los típicos adosados, pero sí es verdad que tienen vecinos muy cercanos, muy cercanos. Eso puede ser algo bueno, incluso, y puede ser algo que no te guste. En mi caso no me gusta. Me gustaba que fuera muy independiente, muy independiente. Y ya son requisitos que algunos son difíciles, quiero decir, buen acceso, que tenga tal y muy independiente. Ya, ya cada vez es más difícil, ¿vale? Por eso digo que a veces no es tan fácil como parece. Y sí es verdad que yo no tengo ningún tipo de vecino.
no veo luces. Pero no quiere decir que de aquí hasta Motril no tenga vecinos, no. Tengo vecinos. Yo los llamo vecinos. De hecho, tengo un vecino muy chulo, muy buena gente, que los otros días, cuando se me pinchó la bicicleta, iba con Hugo y se me pinchó la bicicleta y venía andando hacia acá, compartimos un trozo de carretería, un trozo muy pequeño, y dio la casualidad, y yo venía ya de noche, y dio la casualidad, y me crucé con él. Y se paró. Muy chulo, tío. Muy chulo porque ahí es cuando valoras tener vecinos. Entonces nos subimos en su coche con la bicicleta pinchada, en el maletero, tal, muy chulo, su mujer, muy chulo, de verdad. Muy chulo porque es muy, muy humano. Me pareció todo muy humano y no estoy muy acostumbrado. Entonces me pareció todo muy chulo. Y nos trajo hasta aquí, hasta la... Yo lo llamo vecino, de hecho lo tengo en el móvil como vecino, que es el único vecino que tengo. Luego, si voy a Motril por los carriles, pues hay charleses y tal, pero considero vecino aunque no lo veo, pero lo considero vecino. Lo que quiero decir que sí, para mí sí es muy importante poder, pues tengo gallinas, mi padre dice, si tuvieras vecinos ya se quejaría. No sé hasta qué punto en sí. Para mí sí era importante vivir aislado, pero aislado entre comillas. Si yo quiero dar una voz o un grito, que no le molesta a nadie. Pero luego que tenga acceso... Como tengo un buen acceso, ya me estoy liando un poco, ¿vale? Pero como tengo un buen acceso a la finca, entonces puedo acceder a la civilización muy rápido, ¿vale? Eso es difícil de compaginar, de unir, pero es muy chulo. Porque, para que te haga una idea, yo llevo a mi hijo en bicicleta al colegio, pero al mismo tiempo vivo aislado. Yo puedo ir a un centro comercial en bicicleta. Y dice, ¿a cuánto? ¿En bicicleta qué significa? Bueno, el colegio de mi hijo está en bicicleta 5 kilómetros, como mucho. ¿No? En carretera estaría un poco más, ¿vale? Pero en bicicleta 5. ¿Y el centro comercial a cuánto está? Bueno, el centro comercial está 9 kilómetros, 9 o 10 kilómetros por carriles, por carretera un poco más, un par de kilómetros más. Quiero decir, que hay gente que vive en bloques de piso, que el centro comercial está más lejos y que el colegio de los niños, que es verdad que hay un colegio que en casi cada barrio, pero al final no está tan alejado, pero no tengo vecinos. Es que es una paradoja muy chula, ¿vale? No hay no hay farolas para llegar a mi casa, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe, tengo un acceso rápido a ciertos lugares, ¿vale? La playa que me queda más cerca es Playa Granada, incluso la de Salobreña, mitad, porque voy por el río abajo recto, que hay están haciendo un carril o una vía muy chula, ya la mostraré en algún vídeo. Entonces la playa, yo estoy de la playa, no la veo, yo no salgo a mi ventana y veo la playa, pero salgo 50 metros y veo la playa desde arriba. Entonces, pero yo la playa en bicicleta, incluso en coche, la playa la tengo a 7 kilómetros, no sé, 6, 8. Entonces, quiero decir, y aún así me considero que vivo aislado. Entonces, la forma de compaginarlo, no sé explicarlo, pero es muy chula y sí creo que he encontrado el término medio, ¿vale? Entonces, no tengo vecinos, no quería tener vecinos, pero sí vivo bastante accesible todo, ¿vale? En ese sentido, me estoy liando. Sí, para mí sí es muy, muy importante. No, para vivir aislado, no,
no he tenido que irme a un lugar muy remoto, sé que no podía por tener niños. Entonces he conseguido ese término medio muy chulo, que yo creo que mucha gente lo aprecia. Así que sí, estas son las cosas que yo miraría si volviera a comprar un lugar, que cada vez hay menos. Así que si tienes la posibilidad de comprar un lugar en el campo, con vivienda o sin vivienda, si es con vivienda mucho mejor, hazlo, ¿vale? Lo que tú lo harías, porque cada vez hay menos. Y a todas esas personas que viven en el campo, que no se crean que son unos iluminados, son más que nadie, porque las circunstancias de las personas son muy importantes y casi nunca se tienen en cuenta. Así que sí, si has llegado hasta aquí, de verdad, de corazón, te lo agradezco y nos vemos en el próximo vídeo.